Por continuar con los casos de éxito, ahora vamos a pasar a ver un caso del sector terciario, un centro de atención a enfermos. Javier Lázaro, de AS Solar Ibérica, nos va a presentar, es ingeniero industrial, experto en el campo de las renovables. Actualmente ocupa el puesto de ingeniero técnico de ventas de la empresa Solar Ibérica y nos va a presentar el caso de un centro de asistencia a enfermos. Muchas gracias por la presentación. Ante todo, dar las gracias al clúster de energías de la Comunidad de Castilla y León y, bueno, sobre todo también a UNEF, el poder estar en estas jornadas y no solamente el explicar qué bondades puede tener una instalación fotovoltaica, sino explicarla con casos reales. Sinceramente, esta jornada, en función de otras en las que he podido asistir, me voy bastante contento porque no somos las empresas del sector las que hemos venido a explicarlo, sino es el cliente final, el que viene y con toda la experiencia de, bueno, un año, dos o los años que sean teniendo su propia instalación, es el que más contento está, ¿no? Y que el cliente final sea el que pueda transmitir eso al resto de la población, me enorgullece. En este sentido, bueno, yo soy el responsable del departamento técnico de AS Solar. Voy a presentar muy brevemente lo que es nuestra empresa. Somos una empresa distribuidora de material fotovoltaico en todo tipo de material, desde los paneles fotovoltaicos, cableado, inversores, baterías, y que, bueno, sobre todo mi función dentro de la empresa no es solamente que la palabra distribuidor deje al margen la imagen esta que solemos tener todos de una empresa de movimiento de cajas, sino que también nosotros damos un valor añadido a todos nuestros clientes, al instalador, a una ingeniería que todavía no se ha metido muy bien en el sector fotovoltaico, pues a poder dimensionar correctamente una instalación de autoconsumo, ya sea interconectada a la red, aislada, e incluso poder ayudar en algunas puestas en marcha si fuera necesario. En este sentido, bueno, el proyecto que vengo a contar hoy se hizo el año pasado en el Centro de Alzheimer de León, como se puede apreciar en la fotografía. Esta propiedad, bueno, es responsable de la Asociación de Familiares de Enfermos de León, de la Fundación Reina Sofía, de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de León. Y para contar un poco cuáles son las características eléctricas, ¿no?, que tiene este edificio, pues nos encontramos con que tiene una potencia contratada de 27 kilovatios. La tarifa contratada sería una 3.0A y, bueno, un consumo anual aproximado de unos 48.214 kilovatios hora año. Al igual que se mencionó esta mañana, una instalación de autoconsumo, aquí no podríamos dimensionar la instalación diciendo, bueno, tenemos una potencia de 27 kilovatios, pongo 27 kilovatios de fotovoltaica. Para nada. En este sentido, bueno, voy a presentar un poco cómo fue la instalación, sobre todo primero presentar al instalador, que bueno, tengo la satisfacción que está entre nosotros en esta sala. Sería Raúl Brezo, de la empresa Ingenova SL. En este caso, él hizo directamente el estudio de la instalación en función de todos los consumos que tenía ese centro. Y, bueno, pues llegó a la conclusión de poner 12 kilovatios pico en fotovoltaica, en este caso eran unos módulos Sharp, puso un inversor de conexión a red de Fronius y un sistema de estructura del fabricante Slater. También en este caso se puso, bueno, antes de tener la legislación que hemos tenido, que salió el Real Decreto 900 en octubre del año pasado, pues sí que las instalaciones que se podían hacer, ¿no?, y que eran legales y que podíamos ir trabajando, eran las instalaciones de inyección cero. En ese caso, sobre todo, presentar y dar las gracias a la Asociación del OCECAL, que trabaja aquí en la Universidad de Valladolid. Desarrolló un equipo que podía hacer ese control de potencia activa de algunos inversores, de algunos fabricantes, y en este caso, pues la monitorización está hecha con dicho equipo. A ver. Bueno, en este caso os presento un poco las imágenes que consta esta instalación. El inversor Fronius en este caso era un IG Plus 150 V3 de una potencia nominal de 12 kilovatios. En la estructura se puso un sistema FixZ, el cual, bueno, al ser una estructura coplanar,
lo que se ha hecho es poner una pequeña inclinación, creo que aproximadamente, si no me puedo equivocar, es de unos 7 grados y medio en este caso, en el que, bueno, en vez de tenerlo coplanar, en el que el mantenimiento es un poco más complicado, en el sentido de que las placas se tendría que tener un mantenimiento cada cierto tiempo. Con este sistema también las cargas de viento son muy pocas, ¿vale?, por la parte de atrás. Se hizo todo en el tejado y a mí esta instalación también me resulta muy satisfactoria el poder ver que está dentro del ámbito urbano, ¿no? O sea, como vemos atrás hay edificios normales, es decir, igual que esta mañana estábamos en los casos de éxito que han podido presentar, era todo en el campo, en el sector agrario, ¿no? En este sentido, pues bueno, instalaciones de autoconsumo fotovoltaico sí que se pueden hacer dentro de una misma ciudad, ¿no? En este sentido, bueno, la propia monitorización del ITR de la CECAL, aquí vemos una gráfica en la que se puede ver un poco cómo son los consumos, cuál sería la producción fotovoltaica, y como vemos sí que en algunos aspectos, por ejemplo, vemos que aquí el ITR sí que ha tenido que limitar la potencia de los inversores respecto a los consumos para no inyectar a la red. Vemos un poco también cuál es la tarifa que tiene el centro de Alzheimer de León, y al final pues sí que vemos que donde más producimos en fotovoltaica es cuando más nos cuesta lo que es la energía, ¿no? En ese sentido, la CECAL sí que tiene una propia monitorización en el que se puede ver una información más detallada. En este caso, este es el mismo día de ayer, ¿vale?, cuando estuve haciendo la presentación. Aquí vemos, pues bueno, algunos datos que al fin y al cabo creo que también son importantes a la hora de poder decirle al cliente las bondades que pueda tener una instalación de este tipo, ¿no? Vemos el ahorro generado, pero no solamente monetario. Creo que el precio puede ser unos 0,14, 0,15 lo que se ha puesto. Tampoco hemos querido ser hemos querido reservarnos. También vemos un poco cuál es el ahorro generado en kilogramos de CO2, ¿vale? ¿Cuál sería la cuota de autoconsumo en ese día? O sea, por ejemplo, ayer hasta las 8 de la tarde, de todo lo que se había consumido en el centro, había sido, bueno, un 58% había sido de la propia instalación, es decir, una cuota bastante alta. También lo que podemos ver es un resumen de los últimos 15 días, ¿vale? Vemos cómo varía un poco la cuota de autoconsumo en función de los días. También es decir que los fines de semana los consumos no son iguales a un día laborable. Entonces ahí hay una baja de una forma considerable lo que son la cuota de autoconsumo. Y aquí vemos, desde el año pasado que se puso en marcha esta instalación, quiero recordar que fue en el mes de mayo del 2015, pues vemos cómo ha ido desarrollándose un poco todos esos valores. Como vemos aquí en el mes los meses de invierno, sí que la carga que más se nota sería la carga de climatización, ¿vale? Tienen una bomba de calor, por lo que me han comentado, también con solar radiante, en el que bueno, las cargas son mayores y por eso de ahí la cuota de autoconsumo es inferior, ¿no? En este sentido, pues en muchas ocasiones decimos, tenemos una instalación fotovoltaica que hemos hecho hace 1 año, 2, vamos viendo cómo funciona. De ahí lo importante que nosotros, sobre todo yo, desde el departamento técnico, ¿no?, cuando hablo con muchos de mis instaladores, les digo, pero es que tener monitorizada una instalación ayuda muchísimo en todos los sentidos. Puedo ver cómo funciona, puedo decirle al cliente si tiene un fallo antes de que él se dé cuenta. Pero además puedo ir un poco más allá, ¿no? En función de todo eso, pues el ITR de la CECAL nos vimos en que teníamos que desarrollarlo un poco más, teníamos que sacar más bondades a ese equipo. Y lo que se podría hacer en una segunda fase de una instalación de este tipo, que además ya se tiene en mente, sería un control de carga. Como hemos visto en algunos momentos en la gráfica, el ITR empieza a limitar a lo que es el inversor, porque los consumos son menores que lo que estamos generando, ¿no? Entonces lo que sí se podría hacer sería que cuando haya ese exceso, podríamos programar para que esa energía sobrante pueda ir tal vez pues a cualquier equipo consumidor que tenga el centro, o incluso, como también hablándolo con Raúl, pues bueno, ellos tenían una instalación de solar térmica que por desgracia en una tormenta pues se la llevó, ¿vale?
Y lo que se está viendo la posibilidad es hacer ese control de cargas para que cuando haya ese exceso de energía podamos derivar esa energía a un acumulador de ACS y aumentar lo que sería la temperatura de consigna. En ese momento estaríamos acumulando energía en forma de calor para poder aprovecharla y seguramente que algunos de esos consumos que se están produciendo nocturnos pues puedan evitarse o puedan ser de una manera menores, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, este equipo tendría 3 salidas de relé, ¿vale?, de control todo o nada. Aquí, bueno, hay un pequeño ejemplo de un control también una bomba de calor para controlar la temperatura, en el que nosotros podríamos programarla, podríamos decir cuáles son los días de la semana en los que queremos que funcione, ya sea únicamente los días laborables o en los días festivos. En este caso, sobre todo, sería para aumentar esa cuota de autoconsumo que tenemos, que durante los fines de semana, al no estar los propios enfermos dentro del centro, sí que continuamente hemos visto gráficas en las que, bueno, pues se está limitando continuamente el inversor. Entonces, si podemos llegar a programar una posible, bueno, unas cargas de este tipo, aumentaríamos muchísimo el autoconsumo e incluso favoreceríamos el consumir de energía renovable. En este sentido, podríamos activarla y aquí, bueno, hay un pequeño ejemplo de cómo podríamos hacer esa programación, ¿vale? Podríamos decirle al equipo de que cuando haya de conectar o desconectar la carga, siempre prevaleciendo un pequeño tiempo para que esa carga no esté continuamente encendiendo y apagando. Se podría poner, se puede programar ese tiempo, se puede programar en función de qué potencia o qué energía de la excedida en función de los consumos quiero que se ponga en funcionamiento y al igual cuando se desconecte, ¿vale? Aunque en algunos aspectos pues sí que pueda coger un poco de la red para que no esté la carga fluctuando continuamente. Y en ese sentido, pues bueno, un poco las conclusiones que pueda tener una instalación de este tipo, pues lo que sí vimos en este sentido es que cuando Raúl hizo el estudio, cuando ya se puso la instalación en funcionamiento y se monitorizó, se vieron que había consumos a las 6 de la mañana, que como podéis haber visto en la gráfica que he presentado en la presentación, no aparecían. O sea, una vez que el consumidor es visible y ve exactamente cuándo está consumiendo, o incluso es el propio instalador el que le puede enseñar a cómo consumir con una instalación fotovoltaica, la cuota de autoconsumo, el periodo de amortización podrían bajar de una forma excesiva. En ese aspecto, bueno, pues en este caso no es el caso, pero toda empresa o edificio gubernamental al final puede adelantarse a toda subida de precio que vemos que ya sea del petróleo o de la subida de la energía que se está produciendo en los últimos años. En unas empresas como las que han presentado esta mañana, la competitividad respecto a otras de su propio sector. Al fin y al cabo son instalaciones modulares. Hoy tenemos ciertos consumos, pongo cierta instalación fotovoltaica. Si dentro de unos meses estoy aumentando los consumos porque ha aumentado alguna nave, he aumentado lo que es el edificio, bueno, se pueden ir instalando. No es necesario hacer la propia la inversión inicial que sea muy grande, ¿no? Luego, al fin y al cabo, la vida útil de estas instalaciones son de 25 años. Es decir, si los periodos de amortización pueden salir por 5 o 6 años, creo que no hay ningún problema, ¿vale? Y en este sentido, pues bueno, muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta. Muchas gracias, Javier. Yo creo que en cada uno de los casos que se están presentando hay pequeños detalles, es decir, que se han desarrollado por una determinada necesidad y se van adaptando. Esta mañana José Manuel nos decía, por ejemplo, cómo se podía separar dos instalaciones a través, es decir, en vez de separarlas eléctricamente, las puedes utilizar y juntarlas hidráulicamente. Ahora, una idea, es decir, y que no es nada descabellada, y es que esta mañana pedía José Manuel también soluciones, y es que básicamente toda la electricidad que en un momento determinado no puedes consumir, lo que es tirado, es decir, algo que normalmente es una aberración, que es producir calor mediante una resistencia eléctrica por efecto Joule, porque es 1 kWh eléctrico, 1 kWh térmico, que eso normalmente sale carísimo, pero si es energía que vas a tirar o es energía que no estás aprovechando, es decir, para calentar en determinados sitios, calentar un depósito de ACS o para un secadero, puede haber multitud de aplicaciones en función del caso concreto
pero buscarle soluciones antes que tirar esa energía, que eso siempre hace que si ya los periodos de retorno son razonables, pero que sea todavía mucho más interesante.